Muy bien, amigos, volvemos al aire en este bloque del programa con el comentario de la semana. Y sin duda que encabeza el comentario lo que sucedió a partir del día viernes, cómo se dieron los hechos, digamos, de esta ebullición política que se generó cuando trascendió el pedido de detención por parte del fiscal Diego Kusel, del ex gobernador Eduardo Fellner, de su ex ministro también, el ingeniero Cosentini, también del ex titular del IBUJ, digamos, Lucio Abregú, y otras personas que en un principio no trascendieron los nombres, porque todo lo que estaba de acá llamativamente aparecieron en última hora de la noche en dos medios periodísticos, digamos, ya acostumbrados a gozar de cierta información privilegiada, digamos, y bueno, nos enteramos todos, inclusive los propios nuevos imputados en esta causa se enteran por la prensa, digamos, ¿sí? Y esta desprolijidad es tal vez lo que le da a la situación un tinte político demasiado grande. O sea, el tema de que por ahí algunos medios de prensa manejen la información antes que los propios acusados es lo que empieza a generar, ¿no es cierto?, la suspicacia del gran condimento político que puede llegar a tener una medida de esta naturaleza. Y no debería de ser así, porque hay muchas cosas en juego de esto. Hay el nombre de mucha gente, hay muchos intereses en juego, hay muchos intereses políticos que están en el medio de esto, y darle, ¿no es cierto?, esta connotación por ahí lo único que hace es dañar. Lo cierto es que todo el fin de semana, por supuesto, fue el comentario, los titulares de todos los diarios, aparecieron en los medios nacionales. El día lunes, quienes estaban, ¿no es cierto?, implicados en este nuevo tema, en esta nueva acusación, fueron presentándose en la justicia, poniendo a disposición, digamos, ¿no es cierto?, del juez Isidoro Cruz, solicitando en algunos casos la exhibición de este pedido de detención, digamos, y de ahí se empezó a generar muchísimos rumores de cosas que cuesta... La verdad es que cuesta mucho entender. Sinceramente, la situación política que se vive en la actualidad cuesta mucho entender. Por lo pronto podemos decir que quienes están implicados en este giro que ha dado, porque lo que hay es una ampliación en el marco de la mega causa, una ampliación de la acusación concreta, ¿no es cierto?, la imputación que se hace, donde pasan a ser los integrantes de una supuesta asociación ilícita, digamos. Está el ex gobernador Eduardo Fellner, como dijimos, el ingeniero Luis Cosentini, está Lucio Abregú, pero también están como imputados, no con pedido de detención del fiscal Diego Kusel, 4 intendentes. Una intendente en la actualidad, que es Chuli Jorge, y 3 exintendentes, digamos, que es Elsa Flores, Ale y Julio Carlos Moisés, intendente de San Pedro de Jujuy. Pero también había implicados en esta causa otras personas. Estaba Gustavo Carrizo, que en algún momento era integrante de la web, estaba José Luis Mercado y la escribana Claudia Trenque, sobre los cuales también forma parte de la acusación de conformar esta asociación ilícita y sobre quienes también se pide, ¿no es cierto?, la orden de detención. Cuando se presentan, muchos de ellos en la causa, también se presenta Luis Cosentini con el patrocinio de su abogado, digamos, y se realiza en ese momento un acta, digamos, que termina en una resolución del juez Isidoro Cruz. Hay que recordar que Luis Cosentini, con el patrocinio letrado del doctor Canedi, ha presentado un pedido, ¿no es cierto?, para un pedido de declinatoria se llama, para que el doctor Isidoro Cruz decline seguir actuando en la causa y eleve toda la justicia federal, por entender que el fuero es el fuero federal, el que tenga que actuar. También existe otro pedido, que es un pedido de inhibitoria, que fue realizado por el doctor Luis Paz, quien es abogado de Milagro Sala, donde solicita que también se gire las actuaciones a la justicia federal por entender que es quien tiene competencia. Milagro Sala en esta causa también tiene una ampliación de la acusación, digamos, pero ya está detenida, digamos, por eso no se pide una nueva detención, ya está detenida, ¿sí? Cuando se lleva adelante este tema, es cuando aparecen todos los medios de prensa diciendo el doctor Isidoro Cruz resolvió la no detención, o sea, rechazar el pedido de detención o no hacer lugar, mejor dicho, el pedido de detención. Y acá surgen las dudas por todos lados, porque la resolución del doctor Isidoro Cruz en sus considerando habla de que él no iba a resolver este tema hasta tanto no se sustancie la resolución respecto de qué jurisdicción debe actuar. O sea, llevar adelante, digamos, una aceptación de esto, resuelve hacerlo con posterioridad, a resolver primero si va a seguir actuando él o va a mandar la situación a la justicia federal. En el medio de esto, acepta sí el allanamiento que había pedido Diego Kusel y se produce, ¿no es cierto?, los allanamientos en el día de ayer, tanto en la casa del doctor Fellner como el doctor Cosentini, agregándole un elemento más a la confusión general de lo poco que se conocía, porque reitero, esta resolución se empezó a conocer el día lunes y hasta acá eran los trascendidos de algún medio de prensa y aparecían nombres por todos lados. De hecho, hubo otros intendentes que también aparecieron. Cuando dicta la resolución
el doctor Isidoro Cruz dice textualmente en su artículo 2 que no hacer lugar al pedido de detención hasta tanto. Ahora, el no hacer lugar al pedido de detención tiene una sola lectura clara e inequívoca, ¿no es cierto?, de que no ha hecho lugar al pedido de detención del fiscal Kusel. Entonces, todos los titulares dicen esto. Ahora, es un error porque toda la justificación previa, digamos, hablan de postergar la resolución de este tema hasta después de resolver el otro incidente que tiene que ver con la jurisdicción. No se termina de entender nada, todo es una gran confusión general, digamos, y la realidad es que ha tomado una explosión mediática absoluta, imagínense, está en todos los medios, y me parece que la resolución que se tiene que tomar en esto, que da una sensación de poca seriedad, por la forma, porque los imputados en esta causa se enteran a través de terceras personas, porque hay errores sustanciales. Por ejemplo, la resolución del doctor Isidoro Cruz, donde habla de no hacer lugar al pedido de detención, enumera concretamente a todos menos a la escribana Claudia Trenque. Entonces la escribana Claudia Trenque está en un limbo jurídico donde no se ha resuelto si se va a hacer lugar a la detención, pero tampoco se la ha incluido en la resolución donde dice que no se hace lugar. O sea, nada, digamos, no se ha resuelto nada. Bueno, todo esto es lo que ha generado un gran estrépito periodístico, digamos, está en todos los medios, se habla en todos lados y da la sensación de que se ha retrocedido en materia de seriedad en el tratamiento de este tema. Sería muy bueno de cara al futuro que realmente cuando haya casos de tanta connotación política se enteren primero lo que están en esta causa y no el periodismo, y no salgamos todos después a buscar la información de forma desesperada. Esto creo que hay que darle un marco de una seriedad distinta, porque si no, la verdad da toda la sensación de estar absolutamente politizado y de ser poco serio, y no queremos creer esto. Cambiemos de tema. En la semana también se hizo la presentación de la cuenta de inversión, el gobernador de la provincia fue a la legislatura. Es un hecho también, si bien es cierto, es cumplir lo que marca la ley, no se ha hecho nada nuevo, digamos, sino cumplir con lo que dice el artículo 91 de la Ley de Administración Financiera, no es menos cierto que con anterioridad nunca se ha hecho. O sea, es una rendición de cuenta, ¿no es cierto?, de cómo se ha gastado, cómo se ha invertido, cómo es la composición de los pasivos, los casi 26 millones de pesos del presupuesto 2016. Bueno, esta presentación de la cuenta de inversión es algo que del año 2003, si mal no recuerdo, es la última vez que se había hecho en la provincia de Jujuy. Bueno, hoy el gobierno de Gerardo Morales ha llevado la rendición de cuentas de los pocos días que le corresponde del 2015, digamos, que está en el gobierno, por más que ha estado pocos días, presentó el 2015 y ha presentado también la rendición de cuentas del año 2016. Es un hecho político importante, digamos. Ha generado mucha confusión de la forma que se presenta, porque la falta de costumbre también. Algunos creían que era ir a leer la cuenta de inversión en un mensaje legislativo con todos los legisladores, y no es así, se lo presenta a los presidentes de bloque, a la gente de la Comisión de Finanzas, ¿sí? Y ahí se reparte. Algunos decían también, y hubo denuncia de que no tenía validez, tenía que ir primero al Tribunal de Cuentas. La ley en ningún momento habla del Tribunal de Cuentas. O sea, no habla que tenga que ser presentada acá, tiene que ser presentada ante la legislatura, es lo que marca la ley. Bueno, esto ha sido, me parece, un paso adelante, digamos, en el marco de la administración pública de tener esta rendición. También a la legislatura ha recibido la visita de funcionarios como el ministro de Hacienda, como el titular del Banco de Desarrollo, a explicar el tema del endeudamiento nuevo, ¿no? Porque se ha mandado un proyecto a la legislatura para tratar un bono de 200 millones de dólares. La realidad que este envío, digamos, ha generado una serie de situaciones y bueno, fueron a explicarlo, digamos, que forma parte de lo que ya se aprobó, que es un endeudamiento de 450 millones de dólares, que tiene que ver con los proyectos de Cauchari, que no es menos cierto de que es una importante deuda, digamos, que adquiere la provincia, pero también no es menos cierto que por primera vez es una adquisición de una deuda para un proyecto productivo que tendrá que ser pagado con el propio proyecto productivo. Por eso tiene periodos de gracia que son equivalentes a la etapa de construcción y por eso de alguna manera están pautados a un plazo que permita amortizarse con el propio rendimiento que tenga el tema de Cauchari. Hay que recordar que el tema de Cauchari tiene dentro de sí, o sea, cuando se licitó, ¿qué se licitó? Un valor del megavatio de $60 cada megavatio, ¿sí? Esto ya, cuando se licita, se hace un contrato con Camesa, quien se compromete a comprar esta cantidad de megavatios a ese precio durante tanto tiempo. O sea que
En una palabra, pasa a estar garantizada el ingreso, ¿no es cierto?, de esta plata para poder pagar las amortizaciones de este crédito. Bueno, esto es lo que se explicó en el noticiero recién, de alguna manera también lo desmenuzamos, digamos, con el contador Osvaldo Cuellar, de qué manera se compone esto, ¿no es cierto?, porque la planta cuesta 390 millones de dólares, el Eximbank pone el 85%, son 331.500.000 dólares, el otro 15% lo pone la provincia. Bueno, esta plata que se está aprobando acá es los 450 en estos 390 más 60 millones adicionales que vienen para hacer toda la parte de inversión física, digamos, estructura que se tiene que crear, que tiene que poner la provincia, y ese 15% que lo tiene que aportar la provincia, bueno, se va a devolver con el otro. Ahora, ¿por qué adquiere una relevancia mayor el tema de la deuda? Porque justo también en la semana salieron artículos periodísticos que hablan del endeudamiento de las provincias para con la nación. Un endeudamiento que es absolutamente elevado. Yo estaba repasando la cifra. Las provincias le deben a la nación 80.067 millones de pesos, ¿sí? De lo cual la provincia de Buenos Aires, la que más le debe 38.218.000, pero ahí nomás, segunda, aparece la provincia de Jujuy con una deuda de 8.386.000 pesos. Esta es la deuda que tiene la provincia con la nación. Parte de esta deuda se va a refinanciar ahora a 3 años de plazo, lo que ha dicho la nación, pero el resto es lo que se va refinanciando con nación. Ahora, no es la única deuda de la provincia. La provincia tiene una deuda flotante que es importante. Lo que ha pasado es que lo que no tiene, lo que tenía antes era una sumatoria de deudas con banco. Hoy las provincias no le deben al banco, le deben a la nación. La nación ha hecho suya esta deuda. ¿Por qué? Porque aprovecha la capacidad de financiamiento, las mejores tasas, pero le termina debiendo la provincia a la nación. La provincia de Jujuy, de acuerdo al expresado por el propio gobernador cuando fue a llevar la cuenta de inversión, cuando usted suma estos 8.386 más la deuda flotante, tiene una deuda de 11.500 millones de pesos. Esta es la situación financiera de la provincia, que no es para nada buena. Si usted esto le agrega que está sacando ahora un crédito de 450 millones de dólares, como dice aquella aprobación de endeudamiento, la gente que ha hecho, multiplicado los 200 que se pide ahora de un bono por 16, está diciendo le estamos sumando 3.200 millones de pesos más a esta deuda. Pero mezclarlas las dos me parece que no es lo adecuado. Esta deuda tiene un tratamiento determinado y una forma de pago determinada. La otra, y como decía el ministro de Hacienda tratando de explicarlo, es una deuda del proyecto Cauchari y no de la provincia en sí, porque va a ser pagada con estos rendimientos. De la misma manera, cuando haya un reintegro de fondo, producto de un reintegro de ciertos derechos de exportaciones, digamos, que se retienen en la AFIP, el año que viene van a ser reintegrados, estos reintegros no son renta generales, vienen al fondo para pagar deuda, digamos. Bueno, ha estado en la semana que pasó el tema de la deuda de la provincia, sin lugar a ninguna duda, en boca de todo el mundo, porque no es un dato menor el fuerte endeudamiento que tiene la provincia de Jujuy, reitero, la segunda más endeudada con la nación en todo el país. En la semana también hubo fuertes novedades que tienen que ver con algunos sectores productivos, como el tabaco. Se reunió la mesa tabacalera en la provincia de Jujuy. Esta reunión que trajo a principales productores tabacaleros, sobre todo de Salta y de Tucumán, pero de Salta fuertemente. Jujuy y Salta acaparan casi el 85% de la producción de tabaco Virginia. O sea, son las dos más fuertes por lejos, digamos. Bueno, estaban representadas por sus titulares de la Cámara, de la cooperativa. La mesa tabacalera se reunió en Jujuy para expresarse por dos motivos. Uno tiene que ver con un hecho meramente político y legislativo, si se me permite la expresión, y que tiene que ver con algunas expresiones que se le calculaban al diputado Abal Medina, que decían de que iba a promover la adhesión al convenio marco de la OMS por parte del país, y esto generó un estrépito generalizado. ¿Sí? Esto fue aclarado con posterioridad por algunos senadores. De todas maneras, los senadores de las 7 provincias que son productoras tabacaleras están alerta, digamos, y lo que se intenta es paralizar esto, que es un exceso que puede poner en serio riesgo la producción tabacalera. Pero más allá de esto, que ya se aclaró y que creo que hay un marco de tranquilidad, la producción no tiene tranquilidad, porque tiene precios que están deprimidos hace 2 años, porque tiene costos que han ido creciendo con un margen inflacionario desmedido, porque tiene ciertos insumos que están dolarizados, y si bien es cierto el dólar hoy está apagado, la realidad es que hay hasta una inflación en dólares en esto, y está
la situación fuertemente complicada, porque hoy no se le encuentra la vuelta, digamos, a ciertas situaciones que se dan de atraso en la llegada del fondo, va a haber cambio en el manejo del Fondo Especial del Tabaco. Entonces, el sector tabacalero se une para ver cuál es el futuro de esto. Cada vez empieza a hacer menos tabaco, porque si bien es cierto, hay una campaña generalizada y es lógica, producto del daño que genera la salud, no es menos cierto que son muchísimas las familias que viven de esto. Así que bueno, ha tenido una fuerte actividad la gente de tabaco en la provincia de Jujuy. En el ámbito productivo también los azucareros están con novedades. La vez pasada habíamos hablado en esta columna también y le contábamos del alto grado de conflictividad que existe entre los 5 gremios azucareros del NOA-NEA de Jujuy y Salta, por sobre todas las cosas, no de la provincia de Tucumán, de Jujuy y Salta, ¿sí? Donde están acá representados estos ingenios y donde hay un alto grado de conflictividad de un gremialismo que está de alguna manera cooptado por gente demasiado combativa, digamos, y con una estructura que por lo menos vislumbramos de cara al futuro un escenario de fuerte conflicto. Ya había pasado cuando se reunieron en la localidad del Bordo y habían resuelto que nadie iba a firmar una paritaria en forma individual y que iban a hacer todas las cosas en forma en conjunto, cuestión de darle fuerza. Hay uno de estos ingenios que tiene una posición que es una posición desmejorada. ¿Por qué? Porque se pretende transferir el ingenio La Esperanza. Lo que menos le conviene al ingenio La Esperanza es entrar en un grado de conflictividad. ¿Quién va a venir a invertir en lugares con conflicto? Entonces, también esto es una desventaja comparativa que se tiene en el marco de negociaciones, porque lo que no se quiere es tener conflicto. Entonces, se puede ser aprovechado por cierto gremialismo de esta manera. Pero todo indica de que va a ser muy complicada las negociaciones. ¿Qué ha sucedido en el día de hoy en asamblea que se produjo en el ingenio Río Grande? Que dicho sea de paso, en esta semana empezó la zafra, ¿sí? Ya largaron un paro de 4 días a partir del día 14 de junio, en el turno de las 5 de la mañana empieza. 4 días de paro apenas arrancaron, de paritarias que todavía no están convocadas. El sector azucarero, no ha empezado todavía su discusión paritaria. Sin embargo, ya hay 4 días de paro, lo cual habla a las claras del fuerte grado de conflictividad. Hay que recordar que en la reunión del día viernes en Hipólito Yrigoyen estaba toda la dirigencia del Partido Obrero. El Partido Obrero es muy fuerte en Salta, ¿sí? O sea, había mucha gente de una izquierda dura, ¿no es cierto?, que está comandando estos sectores gremiales y que por lo menos hacen avisorar negociaciones que van a ser muy pero muy difíciles. Hay que ver cómo se llegan a dar, pero ya arrancan en este caso concreto, ¿no es cierto?, con un paro de 4 días. El tema de la ropa usada, que usted también acá no tiene que haber escuchado en un par de oportunidades, este decreto que firmó Nación, que decían que no era ni más ni menos que la prosecución de otro decreto que viene del año 1991, donde está prohibida la venta de ropa usada, pero sin embargo no se aplica, y esta explicación nos dieron gente de aduana que entrevistamos nosotros y nos tranquilizaron que no pasa nada. La realidad es que desde ese día empezaron los controles ruteros a hacerse cada vez más profundo, ¿sí? Controles que tienen que ver con la ruta 34, con la ruta 50 en Orán, que tienen que ver con el puesto fijo de los Naranjos, por ejemplo, llegando a Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta, ¿sí? Estos controles han ido cada vez secuestrando mayor cantidad de ropa. Lo cierto es que si usted hace una retrospectiva 4 días para atrás, se va a dar cuenta que la ruta 34, a la altura de Trancas, en la provincia de Tucumán, tuvo cortado el otro día bastantes horas, producto de 70 bagalleros que le llaman, o pasadores, pongan el nombre que a usted le parezca, que cortaron la ruta quejándose de la cantidad de secuestros. Este fin de semana en Santiago del Estero, ruta 34, casi llegando al límite con la banda, digamos, cortada, no dejaban pasar a nadie, producto de protesta por este tema, por la cantidad de secuestros. Este fin de semana en las termas del Río Hondo cortaron también 40 de estos bagalleros, comerciantes, no sé qué nombre le quiere poner, que tiene para Tucumán una importancia grande. ¿Por qué? Porque está cerrado el aeropuerto Benjamín Matienzo de Tucumán y están saliendo sus vuelos del aeropuerto de Terma. No podían acceder al aeropuerto, tuvo prácticamente toda una tarde cortado, los vuelos se tuvieron que ir sin los pasajeros. O sea, cada vez el nivel de conflictividad es más grande. Y tuvo su aspecto más grande en la ruta 50, en la localidad de Orán, donde el propio gobernador pedían que intervenga, no quiso intervenir, dijo un problema de nación, mandó, la ministra Bullrich mandó gente de seguridad para actuar en el tema, llegaron gente del Ministerio de Agricultura de la Nación, custodiado por Gendarmería. Lo cierto que la situación que se vive hoy en la frontera del norte salteño con los bagalleros es
de altísima conflictividad, con mucha violencia y con mucha gente que no va a permitir ni que entre ni que salga nadie. ¿Qué es lo que dicen? Esto es un medio de vida que no lo pueden reemplazar de esta manera, y lo cual creo que es absolutamente cierto. Hay una cantidad enorme de gente que vive de este tipo de comercio y no puede ser de la noche a la mañana, ¿no es cierto?, desarraigado. No es una situación que se pueda dar mediante un decreto y con controles ruteros solamente. Me parece que este tema hay que seguirlo con mucha precisión. Un pequeño comentario, ya que estoy hablando de la parte productiva, números que se conocen, ¿no? Hay mucha expectativa de lo que puede llegar a pasar con la construcción como motor de la economía. Las rutas han empezado de nuevo a reactivarse, sí, se reactivó la ruta 1 ahora acá, la vez pasada se reactivó el puente, ¿no es cierto?, de la rural, se ve mucho movimiento de nuevo, se activó lo que es la prosecución de la Fuerza Aérea, digamos, en lo que es el puente nuevo sobre la 66, se autorizó, ¿no es cierto?, otra obra de ruta, ahora se licita en el mes de junio la 66 y la 34 con toda la doble vía que va a ir desde Pampa Blanca hasta el aeropuerto Dr. Horacio Guzmán y hasta la zona del Cuarteadero, camino a San Pedro de Jujuy. O sea, la obra vial, digamos, está en plena expansión y en pleno movimiento. Los números de la venta de asfalto han superado los récords históricos. En el mes de marzo se vendieron 53.466 toneladas de asfalto, es el récord histórico en la República Argentina. En 5 meses, de enero a mayo, se van vendiendo 224.266 millones de toneladas de asfalto. ¿Cuántas máquinas viales se han vendido? En el 2017 se han vendido 16. En lo que va del año, 16 máquinas de pavimento, digamos, ¿sí? Máquinas viales de pavimentación. ¿Cuántas se han vendido en el 2016? 32. ¿Sabe cuánto era el promedio de venta de los 5 años anteriores? 4 por año, digamos. Hay una explosión sin duda en este tema, pero ¿qué es lo que pasa? Las obras viales tienen pocos empleados. El derrame de las obras viales es totalmente distinto. Manejan grandes volúmenes, pero con poco movimiento de gente, y son muy centralizadas porque son empresas grandes las que pueden llevar adelante obras de esta magnitud, sobre todo con la cantidad de barreras que le ponen en las licitaciones que se hacen, donde tienen que acreditar muchísima obra hecha con anterioridad. Entonces, ese derrame es un derrame que demora mucho en llegar, y hoy la realidad económica marca que hay situaciones muy, pero muy complicadas en muchos sectores del país, que tienen que ver con la desocupación, que tienen que ver con la pobreza, que no se la puede negar ni se la puede esconder en una estadística. Son hechos que lo vemos en todos los días. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de ATSA, lo anticipamos en el noticiero también, ahora lo vamos a tocar acá con gente que nos viene a visitar.